Bien, vamos a ver la actividad de encontrar actores y casos de uso. Esta la hace el analista de sistemas y tiene unos artefactos de los que algunos conocemos. Tiene el modelo del dominio. Bueno, pues todos los diagramas que hayamos reunido estudiando la organización en el mundo real, bueno, pues son una muy buena entrada para empezar a trabajar con la actividad de encontrar actores y casos de uso. Pero también hay otros dos nuevos que no habíamos mencionado. Los requisitos suplementarios. Bueno, los requisitos suplementarios es lo que toda la vida se ha llamado los requisitos no funcionales. Y punto, que lo voy a explicar en 2 minutos. Y la lista de características son cosas que el cliente no tiene atisbos de pedir, pero nosotros, como estamos en un negocio, pues tenemos pensado ofrecerle ciertas características porque pudieran ser interesantes pues para su organización. Entonces no las perdemos de vista, lo apuntamos en la lista de características. Esos serían los 3 artefactos de entrada. Y los 2 artefactos de salida son el modelo de casos de uso, un esbozo, porque con esta actividad no lo hemos completado, y el glosario con todas las palabras clave del proyecto. Bien, vamos a empezar con los artefactos de entrada. El modelo del dominio, ya lo hemos estudiado. Los requisitos suplementarios son los requisitos no funcionales. Vamos a ver. Los requisitos, el conjunto de requisitos es todas las condiciones que pone el cliente para que el sistema informático esté a su gusto. Bien, vale. Hay unos requisitos funcionales que lo que hacen es estudiar la interacción. Oye, yo introduzco este dato, tú me devuelves este otro, yo te doy esta orden, tú me das esto, yo te saco este listado, entre el actor y el sistema. Pero te dicen qué tiene que hacer el sistema. Pero hay que reconocer que si me dicen que tiene que tener este trasiego de información del actor y del sistema, yo podría hacerlo en una aplicación de escritorio, o en una aplicación web, o en una aplicación móvil, o en las tres, o podría hacerlo con unos tiempos de respuesta de 10 segundos, o podría... Bien, pues entonces lo que ocurre es que todo lo que no se refiere a la interacción de datos entre el actor y el sistema y vuelta, entonces se considera que son pautas de cómo tiene que hacerse esa interacción. Entonces se llaman requisitos no funcionales. Y de estos, bueno, pues retomando la lista de las características del software, pues podemos hablar de fiabilidad. Oye, puede ser un software tolerante a fallos, o sea, es que hasta quito la red y sigue funcionando, y si se revienta el disco duro sigue funcionando. Bueno, que si es eficiente, que si tiene respuestas en menos de 0,3 segundos, que si es usable. Oye, los usuarios tienen que meter 14 clics. Bueno, pues yo puedo hacer la interacción con 2, 3 clics, o porque es muy inteligente como he dispuesto los botones y tal, o la puedo hacer muy torpe y no mirar el menú, submenú, habilitar un cuadro de diálogo. Bueno, pues eso serían cuestiones de usabilidad. Entonces, alguien tendría que decirnos, oye, no puede haber más de 5 clics para conseguir la realización de un caso de uso. Bueno, pues es algo que tendremos que cumplir. ¿De acuerdo? La interacción es la misma, pero uno me puede exigir en 5 clics y otro me puede dar de margen hasta 9 clics. Y lo mismo con mantenimiento. Habría que aclarar qué entiende por mantenimiento. Bueno, pues esto serían cuestiones que estudiamos en diseño de objetos, pues de que no se permita ni un solo ciclo de plaquetes, que ninguna clase exceda de un tope que ponga el cliente como lo que considere 500 líneas o 600 líneas, lo que él diga, etcétera. Flexibilidad, facilidad de prueba, portabilidad, que me pueda llevar esta aplicación a otros dispositivos, interoperabilidad, que pueda en un futuro trabajar con otras aplicaciones. Requisitos no funcionales hay a patadas, excepto lo de la corrección, que eso es lo que se refiere a los requisitos funcionales. Todas esas restricciones, oye, que es que lo quiero en móvil, bueno, pues abrimos un documento de texto y se apuntan los requisitos no funcionales. Y por otro lado, la lista de características. Estos son las ideas que le podemos vender. Y bueno, vale, pues está claro. Y te proponen que lleves una pequeñita hoja de cálculo con el estado de cada una de las propuestas, si esta propuesta, si ya está aprobada, incorporada al desarrollo del proyecto, o si está incorporada pero no validada, el coste estimado de cada una de estas características, la prioridad que tiene estas características como para incorporar el negocio, el nivel de riesgo asociado que tiene cada característica, ¿vale? Bueno, pues para no tener ruido en la cabeza, las cosas las dejo en un documento. Es un documento, vamos, de Excel de 4 celdas por cada una de las características que tengas, pero vamos, no puedes tener 100, ni de broma. Vale, entonces, esto es un diagrama que resume un poco todo lo que estamos hablando. Aquí, requisitos
son lo que tiene que cumplir nuestro sistema informático, pueden ser funcionales, que se refiere a la interacción de datos entre información, entre el actor y el sistema, y no funcionales al resto, lo que hemos explicado. Bien, los requisitos, que los vamos a expresar en casos de uso, bueno, son requisitos funcionales. Los requisitos suplementarios, es lo que aquí llaman así, son los requisitos no funcionales. La lista de características, oye, puede que le esté intentando vender nuevas funcionalidades, como con inteligencia artificial y no sé qué, o no funcionales, como por ejemplo, pues estaba en web y, oye, que te lo puedo hacer en móvil, que es muy interesante. Pueden ser de ambos la lista de características. Y por relacionar con todo lo demás, el modelo del dominio me va a dar información de requisitos funcionales y me va a dar información de requisitos no funcionales. Mayormente de los funcionales. Pues, oye, es que en el que estábamos hablando del Klondike, del juego solitario este de Windows, bueno, pues oye, ya en el modelo de dominio nos hemos enterado de cómo se tienen que hacer los movimientos. Entonces, un montón de requisitos están ya medio elaborados en el modelo de dominio. Y requisitos no funcionales, pues del modelo de dominio. Imagínate que te han contado una cosa en la universidad y dices, bueno, y la nómina de todos los profesores no puede salir más tarde del 27 del mes. Bueno, eso es un requisito no funcional, porque yo podía calcular la nómina tomando un siglo o cierta restricción temporal. ¿Vale? Bien. Y el glosario sale del modelo. ¿Vale? Vale. Esto sería un ejemplito de las 3 en raya que estoy presentando en las transparencias. Y entonces me han dicho en el contrato de que un requisito funcional es que los usuarios se tienen que registrar, o sea, no puede jugar cualquiera, tienen que poder jugar a las 3 en raya y tiene que haber partidas persistentes. Como requisitos no funcionales me han impuesto, el cliente me ha impuesto que quiere acceso a web y móvil, porque he hecho un estudio de mercado y lo veo obvio, quiere que se haga la plataforma JE porque apuesta por ella, y es su responsabilidad. Si viene impuesto, yo le puedo aconsejar que no es lo adecuado, pero si viene. Y los tiempos de respuesta tienen que ser inferiores a un segundo. Es un ejemplo, ¿vale? Requisitos no funcionales, de los cuales él no ha hablado en el contrato en ningún momento, pero que a lo mejor lo podemos incorporar como casos de uso. Bueno, por ejemplo, el deshacer y el rehacer. Él en las primeras conversaciones, hablando del contrato, nunca mencionó este aspecto. Bueno, pues se lo podemos proponer, parece interesante. O, por ejemplo, hacer una aplicación de escritorio como una versión alternativa a la web y a los móviles. Bueno, se le puede proponer. Son ejemplos. Uno de cada funcional y no funcional. Bien, entonces comienza la actividad. Comienza la actividad teniendo a mano todo el modelo del dominio. Teniendo a mano los requisitos no funcionales y los requisitos suplementarios, que son los no funcionales, y la lista de características, por si se le pudiera colocar. Vale. Bien, entonces, esta actividad, lo primero que tiene que hacer es encontrar actores. Lo primero es actores. Después encontraremos casos de uso y luego haremos 2 cositas más. Encontrar actores. Bueno, lo primero es ¿qué es un actor? Un actor especifica un rol que adopta una entidad externa, cuando interactúa con el sistema directamente. Bueno, no puedo insistir más en externa. Lo primero que tengo que aclarar es que esa entidad externa, le llaman entidad, porque no son solo personas, no son solo usuarios. A veces es otro sistema informático externo a mí, que no tiene nada que ver con mi desarrollo, que me va a hacer peticiones vía comunicaciones con una trama pidiéndome altas, bajas, modificaciones y consultas. Es que no hay más. Entonces, todo el que ataque a mi sistema, sea persona, sea otra máquina, a través de un protocolo de comunicaciones, va a ser un actor. ¿De acuerdo? y llega a tocar los límites del sistema. Sí, el usuario, entiéndeme, toca la pantalla, el teclado, el ratón, pero no se mete por dentro de mi software. Y el otro sistema que manda tramas llega hasta la puerta del puerto de comunicaciones, pero no se mete por dentro de mi software. Son entidades externas que llegan a tocar los límites del sistema, ¿vale? Entonces, los actores son roles, no se habla de personas particulares. O sea, si estoy en un tema académico, de la gestión académico, no voy a hablar de Miriam, voy a hablar de la jefa de estudios. El rol es de jefe de estudios. ¿Qué cosas tiene que hacer el jefe de estudios en un sistema académico tal? Vale, pues se habla de personas. Son clases de personas, no objetos, personas. ¿De acuerdo? Y entonces, como ayuda, pues te puedes preguntar quién o qué usa el sistema. ¿Quién? Personas, que las usan máquinas, usa el sistema. ¿Quién obtiene o provee información al sistema? ¿Qué roles juega en la interacción? Y con estas preguntas, pues te facilita un poco deducir quiénes son los actores. Vale, entonces, pongamos. Me mandan el juego de las 3 en raya. ¿Quién es el actor? Bueno, pues el actor es el jugador.
es la persona que se va a sentar delante de la web o el móvil a jugar. Ese es mi actor. Y ese es el que me va a dar órdenes y va a introducir datos y va a escoger entre opciones que yo le dé. Es el que va a interactuar. Bien, pongamos que en esta aplicación, además, no es el caso, además del jugador, hubiera un rol de administrador que no pretende jugar, sino que pretende ver, conceder permisos para ver quién puede jugar o no, denegar cuando ya alguien ha jugado mucho y no le da la gana lo quita, ver cuánta gente juega a qué horas para negociar publicidad. Bueno, pues un administrador. Bueno, pues un administrador también interactuaría con mi sistema. El sistema informático tiene que dar servicios diferentes al jugador y al administrador, pero son dos actores diferentes, ¿de acuerdo? Y tienen funcionalidades diferentes. ¿Por qué? Porque obtienen y proveen información diferente. Uno de una partida y el otro de la gestión de los usuarios. ¿Vale? Son los que usan el sistema. Muy bien. Ahora pongamos, por favor, que en vez de pedirte una aplicación web o móvil de las 3 en raya, te vienen y te dicen, oye, que mira, que es que el frontend, toda la parte del cliente está hecha fenomenal con los últimos frameworks, está bonita, usable, tal cual, pero el backend es un desastre. Me lo hizo alguien y no me gusta nada, nada, nada. Entonces, te piden solamente el desarrollo del backend. Tu sistema informático es solo el backend, el servidor con su software, para atender las peticiones del cliente. ¿Quién es el actor? El actor ya no es el usuario, porque el usuario no viene a hacer peticiones a mi servidor. No habla no se agacha y le dice al puerto del HTTP, oye, que quiero. No tiene sentido. Ahora mi actor es el cliente. La parte cliente de la aplicación es la que ataca, vía comunicaciones, vía tramas, ataca a mi sistema informático, que es solo el servidor. ¿De acuerdo? Bien. Ahora pongamos otro sistema. Un sistema informático, vuelvo al de la gestión académica, en el que hay que atender a actores diferentes como un alumno, un profesor, un jefe de estudios, y cada uno tiene unas funcionalidades diferentes. Cada uno obtiene y provee información diferente. ¿De acuerdo? Vale. Bueno, pues, ¿qué ocurre si también este sistema informático, por una ley, una tal, tiene que atender de forma automática ciertas peticiones que hace un servidor, que hace una aplicación del ministerio? Todas las universidades están obligadas a atender peticiones informatizadas del ministerio, pidiendo listados de alumnos o lo que fuere. Bueno, pues entonces ahí tengo un sistema informático en el que hay actores persona y actores que son otros sistemas, ¿de acuerdo? Pero porque me ha atacado la aplicación del ministerio solicitándome algo o pidiéndome que guarde una información de las nuevas tasas académicas, del precio de los créditos. Si me ataca, entonces es actor. Pero pongamos que es al revés. Pongamos que mi sistema informático de gestión académica universitaria no tiene que atender peticiones del ministerio, sino que lo contrario, que por ley, la aplicación de la gestión informática de una universidad tiene que enviar registro de cosas que ocurren, de la gestión que estamos teniendo, de los alumnos que se matriculan y aprueban, etc. Hay que mandarlo de forma automatizada a un servidor que hay en el ministerio. O sea, que él no me ataca, sino que yo, cuando manipulo información, sé que esto lo tengo que registrar y lo mando para allá. Entonces, esa otra aplicación servidora que atiende mis peticiones, esa otra máquina, en este punto de vista, ya no es mi actor. No es como una base de datos, tengo que dejar registro en la base de datos y también en el ministerio. O lo guardo en el disco duro. Es como otro esclavo más que está a mi servicio dentro de mi sistema informático. No es un actor. Bien, y por último, hay ciertos sistemas que de vez en cuando tienen ciertas tareas que hay que lanzar automáticamente. Por ejemplo, el tratamiento de textos es típico que cada X tiempo, que además es configurable, nos encontramos con que se autoguarda el documento. ¿Vale? Bien, ahí no hay nadie de fuera que haya solicitado esa funcionalidad. Bueno, pues para esos casos lo que tienes que hacer es incorporar el actor tiempo, y cuando todo el mundo abre la documentación y ve que hay tiempo, ya sabe que es que hay ciertas tareas que rutinariamente se lanzan de manera automática.
¿de acuerdo? Pues, por ejemplo, backups o lo que hemos dicho del ministerio, oye, hay que enviar una información cada final de mes. Bueno, pues eso es el actor tiempo, el que viene a representar eh, que es él el que dispara, y realmente es él, aunque nosotros lo hacemos con un clock del ordenador, pero es el tiempo el que dispara esa funcionalidad de mandar el registro. Vale. También tenemos que encontrar casos de uso. Bueno, esto desde mi punto de vista está muy mal versado. La gente habla de casos de uso como si fuera cualquier cosa. Barbaridades. Barbaridades. Entonces, hay que prestar mucha atención a la definición. Un caso de uso es la especificación de secuencia de acciones, incluyendo variaciones que el sistema puede realizar y que dan un resultado observable de interés a un actor particular. O sea, es una secuencia de acciones. Yo estaba llamando interacciones lo que aquí llaman acciones. Yo prefiero llamar interacciones. Es el actor contra el sistema contra el actor. Es la secuencia de interacciones. Retomando lo que habíamos dicho superficialmente antes, es, a ver, que yo quiero guardar. Entonces, el usuario tiene que empezar indicando su deseo. Es él el que empieza todo. El usuario del Word dice, oye, que quiero guardar. Entonces, el sistema, como ve que no tiene nombre la partida, en el tal caso, le solicita el nombre de la partida. El usuario mete el nombre de la partida. Ya van 3 acciones. El sistema alternativamente le dice, oye, que ya existe un documento con este nombre. Y entonces le pregunta, ¿quieres que sobrescriba o no? Y entonces el usuario puede decir que sí, que sobrescriba. Y ya hemos guardado. Y ahora habría que ver todas las variaciones. Oye, que no quiero sobrescribir. Ah, entonces el sistema te vuelve a pedir un nuevo nombre. Porque tú le has dicho que querías salvar y no lo has dejado con ese nombre. Entonces te vuelve atrás y pide el nombre. Vale, pero es que ahí puede meter un nombre, dar a guardar o cancelar. Ah, eso es otra variación. Entonces, si doy a cancelar, me piro porque ya no tengo nada que hacer. Pero también estaba el caso de que dieran guardar y la partida ya tuviera nombre. Ah, entonces en tal caso yo no te molesto diciendo nada. Simplemente te lanzo un mensajito de ya está guardada la partida. Acción que está en casi todas las ramas excepto la de cancelar. Bueno, lo que sé. Vale, pues eso es un ejemplo de la especificación. Especificar es detallar con toda precisión cuál es la secuencia de acciones entre el actor y el sistema, incluyendo variaciones. Pero no vale cualquier secuencia. Si yo, por ejemplo, abro Word y, bueno, imagino que tengo abierto un documento y de repente cojo y, hablando en términos de interfaz, aunque no debiera, lo digo en términos de interfaz y luego lo digo bien en requisitos. Y lo que hago es que de un documento que está abierto, cojo y pincho, arrastro, suelto y el sistema me muestra que el bloque que he marcado está marcado, ¿vale? Me muestra el bloque marcado. Esa subsecuencia, porque expresado en términos de requisitos es, el actor indica el comienzo del bloque, el actor indica el final del bloque, el sistema resalta el bloque marcado entre el principio y el final. Esas 3 acciones nosotros hablaremos en estos términos para no interferir en el diseño de interfaz, porque a lo mejor el diseñador de interfaz no le interesa lo de pincha, arrastro y suelto. Entonces hablamos de requisitos como interacciones entre el actor y el sistema. Esa subsecuencia en particular de marcar un bloque no llega a ser un caso de uso. No es un caso de uso porque no conduce a un resultado observable de interés. Para que una secuencia de acciones, incluyendo variaciones, llegue a ser un caso de uso, entonces tiene que conducir a un resultado observable de interés. Y que yo sepa, nadie se levanta por la mañana, marca un bloque de texto y sonríe feliz porque ya ha obtenido un resultado observable de interés. Excepto un tío raro que me decía que los marcaba porque así, como se pone en inverso, negro sobre blanco, blanco sobre negro, entonces lo leía mejor, exceptuando eso, que eso es otro rollo. Eso es que alguien ha inventado un aparato y tú le estás dando un uso diferente del que se ha dado, ¿de acuerdo? Quitando esas cosas raras, eso no llega a ser un caso de uso porque no conduce a un resultado sobre el interés. Si luego me hablas de que, marcado el bloque, el usuario da orden de poner negrita, entonces estamos hablando de un caso de uso poner negrita. Si estamos hablando de que le da a imprimir, no sé si se puede imprimir solo un bloque, pues entonces imprimirá el bloque, entonces el usuario da la orden y el sistema escupe una hoja con el bloque escrito, vale, pues entonces eso sí es un caso de uso.
Y lo que ocurre es que muchos casos de uso tendrán sus secuencias repetidas, cosa que ya hemos anunciado. Y hemos anunciado porque es, iba a decir de toda la vida, vamos, desde los pocos años de los sistemas informáticos, todo lo que estudia la interacción hombre-máquina intenta que sean los mismos mecanismos recurrentemente para interactuar con un sistema. Por tanto, vamos a tener muchas secuencias repetidas. ¿Vale? Pero tienes que ver si conducen a un resultado observable de interés. Entonces será un actor. Bien, el actor típicamente necesitará casos de uso para soportar su trabajo de crear, cambiar, seguir, borrar o estudiar objetos. Te está diciendo que, por ejemplo, para un, para un profesor de universidad, bueno, pues en el sistema ese de gestión, pues tendrá que crear edición de asignatura cuando empieza el año, cambiar la nota de un alumno porque ha habido revisión de exámenes, hacer un seguimiento de las calificaciones y obtener una estadística de cuánta gente está suspendiendo y qué partes del examen me está suspendiendo, porque entonces ahí tengo que mejorar yo, borrar un alumno que se matriculó pero no llegó a realizar el pago y entonces está fuera, o bueno, pues lo que casos de uso. Normalmente los casos de uso es hablar en términos del usuario. ¿Qué quiero hacer? Pues quiero hacer lo que quiero hacer en el sistema informático. Quiero hacer esto, lo otro, lo otro, lo otro. Y son lo que habíamos anunciado. Entonces, algunos casos de uso no llegarán a ser casos de uso en sí mismo. Lo que hemos hablado, lo de pincho, arrastro y suelto, de marco el bloque, eso no llega a ser un caso de uso. En vez de ello, pueden ser seguramente o partes de otros casos de uso. Vale. En el ejemplo de la aplicación académica, oye, pasar página varias veces un listado y marcar un alumno, pues yo con eso no consigo un resultado sobre el interés. Dime si lo quieres borrar, si lo quieres editar, si lo quieres experimentar, dime qué quieres hacer, ¿vale? Bien, hay que recordar que intentamos crear casos de uso que son fáciles de modificar, revisar, probar y gestionar como una unidad. Eso, a poco que te dejes llevar por lo que sabemos un poco todo de interacción hombre-máquina, nadie le va a pedir a un usuario que haya una interacción de 125 pasos para conseguir algo de interés. ¿Por qué? Pues porque 125 pasos no lo recuerda nadie y además es que no me apetece empezarlo porque es que me voy. Entonces hay que hacer casos de uso cuyas interacciones resuelvan un resultado observable de interés en unas pocas interacciones. Bien, en esta línea hay que tener cuidado con casos de uso que son más grandes de lo debido. Hemos hablado de casos de uso que son propuestas de casos de uso que son indebidas porque no llegan al resultado observable de interés, pero ahora vamos a hablar del otro problema. Este problema se puede ejemplificar con, por ejemplo, una propuesta de caso de uso para un tratamiento de textos, gestionar archivo. Tengo graves problemas en el cumplimiento de la definición de esa propuesta de caso de uso, gestionar archivos. Bueno, empiezo por cómo sería correcto. Lo correcto sería que existiera el caso de uso abrir archivo, crear archivo, guardar archivo, cerrar archivo. Esos sí son los casos de uso. Pero gestionar archivo, a ver, si gestionar archivos es un caso de uso, me tienes que dar la secuencia de acciones. ¿Qué es lo que primero solicita el actor? Borrar, cerrar, abrir, crear. Es que no, esto es como me dice alguien. Lo primero que solicita es gestionar, ¿no? Y según me dice gestionar, el sistema le dice, ¿qué quieres? Esto, lo otro. Y entonces ya según por ahí me voy por cada una de las ramas, que ya sería la interacción de cada uno de los casos de uso correctos, como hablaremos. Y tú te quedas, pues bueno, pues es que... ¿Y tú de verdad crees que eso es una secuencia con variaciones? ¿O eso es un if? Un if en el que me voy por un lado, por otro, por otro y por otro. Si es eso, es que son distintos casos de uso, solo viendo las secuencias de interacción. Pero por otro lado, ¿cuál es el resultado observable de interés de gestionar archivos? Gestionar archivos es una cosa muy abstracta. La gestión de archivos viene pues porque durante un tiempo yo he estado creando, borrando, modificando, grabando, recuperando, cerrando. Entonces se dice que durante ese tiempo yo he estado gestionando archivos. Pero nadie dice, yo quiero gestionar archivos. No, tú dime, ¿qué quieres? ¿Abrir uno nuevo? ¿Guardarlo? ¿Cerrarlo? ¿Recuperar uno? Eso sí serían los casos de uso. Y el caso de uso, gestionar archivos, no sería un caso de uso. Si acaso, te puedes encontrar gestión de archivos, y ya no como verbo, sino gestión de archivos,
como el nombre de la carpeta que aglutina los 12, 20, como mucho, casos de uso respecto a la gestión de archivos. Y eso lo harás cuando estés en un proyecto en que tienes tantos casos de uso que verlos todos a tropel, pues te desborda la cabeza. Entonces haces carpetas. Y la carpeta es la familia de gestión de alumnos, gestión de profesores, gestión de asignaturas. Y dentro de cada una de ellas, pues habrá un montón de casos usos específicos de esa gestión tal. Eso, si acaso, es donde puede aparecer. Pero es un nombre de carpeta, no conlleva nada más. No conlleva nada más. Es para organizarnos jerárquicamente porque el cerebro humano se desenvuelve bien en las jerarquías. Pero no tiene, que haya o no haya carpetas de casos de uso, no tiene ninguna implicación en la metodología en cuanto a la gestión, el proceso, las actividades. Es irrelevante. Es por guardar las cosas más ordenadamente. Y nada, cuando hayamos encontrado los casos de uso, es interesante trazar la lista de requisitos que teníamos inicialmente del contrato, que eran de lo más difusos, con la lista de con los requisitos y las listas de características que podríamos vender. Ejemplo, en el caso de las tres en raya, el diagrama de actor es sencillísimo, solo tenemos un jugador, podría haber un administrador, y tenemos como casos de uso login y logout, crear partida o abrir partida, porque recordáis que me pedían que fueran persistentes, colocar una ficha y salvar la partida. Esta aplicación es un poquito rara, es más bien como un tablero magnético donde juegan dos jugadores, pero yo no los distingo, no están distribuidos, es que están enfrente del ordenador y uno pone uno y luego pone el otro, pone uno, pone el otro, es una tontería. Vale, pues estos serían los casos de uso. Y con esto, bueno, pues yo creo que sí, que la funcionalidad de que tienen que ser usuarios registrados está cubierta por dos casos de uso, login y logout. Que la funcionalidad de las tres en raya está cubierta por crear y poner fichas. Yo creo que sí. Yo si puedo crear una partida y poner fichas, pues si se hace bien, con el detalle del caso de uso, pues se podrá jugar las tres en raya. Tenían que ser persistentes, entonces tengo salvar y abrir. Y lo de hacer-deshacer, pues el cliente todavía no lo tiene claro. Nos hemos reunido con él, pero todavía no lo tiene claro. Y si en el momento se meten, se incorporarían los casos de uso hacer, deshacer y se trazarían con ese requisito. Esto aquí parece una tontería, pero cuando tengo 42 requisitos diferentes en un contrato y tengo 146 casos de uso, pues conviene pararse un momentito por rigor, por metodología, por ingeniería, por ser riguroso, y entonces te pones los 48 requisitos, los 146 casos de uso y empiezas a cruzar y a confirmar con seguridad que no se te han quedado cosas en el olvido. La mejor forma de que tu cabeza esté lleno de ruido o se te olviden cosas es no dejar las cosas documentadas. Y en documentar esto no se tarda nada. ¿Por qué? Bien, para hacer un diagrama de casos de uso me voy, por supuesto, a la vista de casos de uso, le doy clic, clic y estoy en el índice del diagrama de casos de uso. Perdón, en el índice de la vista de casos de uso. Vale, abro la vista de casos de uso y me voy a hacer un diagrama de casos de uso. Añado un diagrama de casos de uso. Use case. Vale. Este diagrama, lo primero es que incorporo el índice a la lista de casos de uso, incorporo el índice al proyecto para saltar con más comodidad. Y aquí no tienes más que hablar con el cliente o consultar y leer el modelo del dominio y empiezas a incorporar actores que tú consideres. Vas poniendo actores y les vas poniendo distintos nombres. Vale. Y luego vas a incorporar casos de uso. Bueno, según vas encontrando casos de uso, los vas apuntando. Y vas asociando, oye, este caso de uso con una asociación, este caso de uso lo realiza este actor, y este caso de uso lo realiza este actor, y este actor. Pero en cambio, este lo realiza este actor, pero también lo realiza este actor. Bueno, si no quieres empezar a llenar todo de rayas, lo que te recomiendan es que te hagas un actor padre y con herencia decir, oye, este actor 1 hereda de actor 3, este actor 2 hereda de actor 3 y por tanto, en vez de especificarlo por dos veces y llenar todo de rayas, lo que digo, oye, este caso de uso lo hace todos los actores. Esta raya de aquí, esta la borro del modelo. Vale. Y entonces sigo añadiendo casos de uso con los que se especializa. ¿Cuál es la idea de la herencia de actores?
Bueno, pues la de transmisión, el concepto que tenemos todos de herencia. Y es que si un actor hereda de otro actor, entonces todos los casos de uso asociados a este actor son también transmitidos y por tanto realizables desde el actor 2. Así que el actor 1, en resumen, está realizando los casos de uso 1 y 2, y el 3 transmitido por el padre 3, el actor 2 el caso de uso 4 o 5 y el 3 transmitido por el actor 3. Y el caso de uso 3, perdón, el actor 3 puede ser un actor que me he inventado porque hay cosas comunes entre dos actores, por ejemplo, tanto el jefe de estudios como el profesor pueden ver el expediente de un alumno. Vale, pues como me he inventado este rol, este actor, entonces puedo decir que es abstracto. Para decir que es abstracto, lo que hacemos es que lo marco y si realmente es abstracto, bueno, pues le pongo is abstract y entonces te lo indica en cursiva, porque en UML todo lo que es abstracto lo indica en cursiva, ¿vale? Bien, pues esto ya sería, como insisto, o bien has tenido reuniones con el cliente y has establecido el modelo del dominio, o te has informado tú por tu cuenta de cómo es la universidad, has estado leyendo páginas web de todo eso, y entonces luego te reúnes con el cliente. Hay 1000 formas de llevar esto a cabo. Lo haces tú solo, o lo haces con él, discutiendo, si dispone todo el tiempo del mundo y se involucra en el proyecto, pues fenomenal que esté contigo horas, pero a ratos quédate solo, revisa, repasa, ¿vale? Buenos nombres, los casos de uso tienen que ser verbos, ya que son acciones que van a hacer, conducen a resultados observables de interés, o sea, es guardar, es ver un artículo, guardar un artículo, etcétera. Bueno, revisa los nombres, que haya coherencia con el modelo del dominio, dale vueltas, reúnete con él, estate solo y al final haces la propuesta de los casos. Esto no tendría más. Bien, ahora vamos a hacer otra labor, que es la trazabilidad de requisitos y casos de uso. Esto es porque la mejor forma de que no se me olvide, de que no tener la cabeza llena de ruido, de no cometer olvidos, de contrastar, de tener un poquito de rigor y de metodología. Bueno, pues te coges los requisitos que estaban tomados del contrato, te tomas cada uno de los casos de uso y empiezas a trazar. A ver, este requisito, sí, este requisito lo estoy llevando a cabo a través de estos 4 casos de uso, y este a través de estos 3, y este a través de estos 4, etcétera. Entonces hay que hacer este diagrama. Vale. En la herramienta. Bueno, aquí tengo preparada la carpeta. Perdón. Aquí tengo el índice de los casos de uso. Aquí están los requisitos. Esto ya lo tengo metido porque es un diagrama de clases y un diagrama de objetos, solo que lo he hecho todo junto, que la herramienta te lo permite. Nada, requisitos funcionales, no funcionales, y aquí tengo 3 requisitos. 1, 2 y 3. 2 funcionales, 1 no funcional. Vale, pues esos serán los requisitos. Me he hecho también una carpeta de actores, que es un diagrama de casos de uso solo con los actores. Yo esto solo lo haría cuando hay muchos actores, si no, no tiene sentido. Y aquí teníamos el diagrama de casos de uso que ya habíamos elaborado. Bien, vale, pues hacer la trazabilidad no es más que todo esto está organizado en las carpetas como he ido contando. Hay una carpeta de requisitos que tiene su diagrama con las clases de requisitos y los 3 requisitos 1, 2 y 3. Luego está la carpeta de actores, que tiene aquí los 3 actores, 1, 2 y 3, con su diagrama. Aquí está la carpeta de casos de uso, con su diagrama y sus 5 casos de uso. Si en vez de 5 hubiera 140 casos de uso, pues ya ahí empiezas a poner paquetes con lotes de 12 a 20 casos de uso. Es la métrica recomendada. Y entonces tienes que ir partiendo, bueno, pues venga, gestión de alumnos, gestión de asignaturas, gestión de tal, gestión de configuración. Tienes que partir, porque un listado de 140 casos de uso no le entra a nadie en la cabeza. Vale, esto sería un diagrama de paquetes. En tal caso, ya tengo requisitos, casos de uso, actores, y me queda el de trazabilidad. El de trazabilidad, bueno, pues es este diagrama y tiene un montón de trazas. Vamos a verlo. La carpeta de trazabilidad, me voy ahí y me encuentro con que es arrastrar los requisitos, que lo teníamos en esta carpeta, en requisitos, bueno, pues el 3, me falta el 3, lo arrastro aquí
y arrastrar los casos de uso. Yo ya tengo 4, pues ahora arrastro el que me queda, el quinto, el caso de uso 5. Y ahora se empezará a poner trazabilidad. Trazabilidad con la flecha de dependencia, en el sentido de que este requisito depende de que este caso de uso esté implantado y bien implantado. Y esta flecha, que es de dependencia en general, se puede enriquecer con el estereotipo, no es más que darle una pincelada y decir que es de traza, depende, pero por trazabilidad. Bien, entonces te lo pone en triangulitos. Los estereotipos, como iremos viendo más a menudo, según avancemos, no es más que siempre entre dos angulitos, un nombre que tú le das a cualquier elemento, a una flecha, a un caso de uso, a una clase, a un objeto, a cualquiera, con el sentido que tú quieras. Hay unas cuantas palabras estándar, y por ejemplo para trazabilidad todo el mundo pone trace, pero tú te puedes inventar las que quieras, de lo que quieras representar significativo. Bueno, pues entonces no, sería ir poniendo dependencias. Mira, esta funcionalidad también entra en juego este caso de uso, y de esta manera pues, tratas de meditar y reflexionar. Esto encaja un poco con el cerebro del ser humano. Nosotros tenemos dos fases mentales, una de brainstorming, un montón de ideas que meten en tal cual, y luego una de reflexión. Entonces, cuando hagas diagramas, déjate llevar por el brainstorming, escupe todo lo que tengas que escupir, pero luego no dejes de hacer diagramas de trazabilidad para reflexionar si realmente lo que estoy haciendo está completo, ¿de acuerdo? Entonces, la herramienta no es para documentar, la herramienta es para hacer un mejor trabajo, que no se me vayan olvidando cosas, en este caso, ¿de acuerdo? Que no se me quede un requisito perdido por ahí, que no haya un caso de uso que no tiene nada que ver, porque es que lo ha incorporado alguien, porque no, es que yo pensé que esto estaba muy bien, es que no cubre ningún requisito, y esto tú dirás, no puede ser, sí, esto ocurre, gente que se puede hacer en pleno desarrollo una cosa que no le ha pedido absolutamente nadie, ¿por qué? Porque no estaban bien tomados los requisitos. Bien, pues con esto hemos hecho el diagrama de trazabilidad y entonces ahora, dentro de la actividad, encontrar actores y casos de uso, quedaría describir brevemente cada caso de uso. Yo, si los nombres son buenos, no lo he hecho jamás. Y empiezan por verbo, eso sí, empiezan por un verbo porque son los verbos los que conducen a un resultado observable de interés. Tienen unas acciones laterales. Guardar, ver, y te lo enseña en pantalla, ha cambiado el sistema, en pantalla ahora te está enseñando un listado. Y por último, dentro de esta actividad encontrar actores y casos de uso, como para cerrar todo el círculo, te piden que describas el modelo de casos de uso como un todo. Sería explicar el modelo de casos de uso en su conjunto, particularmente la forma en que los casos de uso se relacionan entre sí con diagramas de estado y los actores con los diagramas de casos de uso. Este paso incluye preparar un glosario de términos. Prepararlo no tiene por qué ser obligatorio, si el producto es pequeño y manejable, yo no lo hago. Y es muy útil permitir a las personas que no son parte del equipo de desarrollo aprobar el modelo de casos de uso conducido con una entrevista informal. Quiere decir que cuando acabemos este modelo de casos de uso como un todo, ya hemos hecho 5 pequeñas tareas, hemos hecho la de, o 4, no me acuerdo, entre actores, entre casos de uso, explicar cada uno brevemente, con buenos nombres empezando por verbo, y describir el modelo de caso de uso como un todo. Cuando ya tengo eso, ya tengo bastantes diagramas, ya tengo bastantes diagramas de requisitos, bueno, pues por aquí los del contrato, los actores, los casos de uso, el de trazabilidad y el que vamos a hacer ahora mismo, y eso, bueno, pues se le enseña al cliente en una reunión informal, pero final, como para esto es de lo que estamos hablando, ¿verdad? Y que él valide los nombres de cada caso de uso, los nombres de cada actor, que una validación final. Bien, pues vamos a hacer el diagrama de contexto. Se trata de relacionar los casos de uso. ¿Qué es lo que ocurre? Que con este tipo de diagramas, que son muy útiles, porque reflejan lo que puede hacer cada uno de los actores, no está dejando claro qué cosas se pueden hacer dependiendo de qué cosas se han hecho antes. Entonces vamos a hacer un diagrama de estados. Este diagrama de estados, pues como ejemplo, sería este. Para el ejemplo de las 3 en raya, que yo tengo los casos de uso login, logout, create, open, place y save game, bueno, pues yo tengo este diagrama de contexto. La herramienta que aquí he estado usando, a mí me interesaba poner el nombre del estado inicial y final, pero no me deja a la pelota negra y a la otra de final, no me deja ponerle nombres. Entonces, me he inventado yo 2 estados inicial y final para poder ponerle nombre.
y entonces la transición es directa. Del estado inicial verdadero del diagrama a este, vamos directamente sin ninguna acción. ¡Fium! Y cuando yo llegue a este estado me voy directamente al final verdadero. Estos dos son supletorios, pues porque la herramienta no me dejaba ponerle nombre. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Bueno, yo en el estado inicial estoy a principio fuera del sistema. Cuando hago login, empieza a solicitar que quiero hacer login, me pide login y password, o a lo mejor me registro, no sé qué, tal, tal. Y cuando termino con éxito de hacer login, entonces yo paso a un estado que es el de partida cerrada, pero porque así lo he hablado con el cliente y así queremos. Si no fuera así, si yo quisiera que al entrar al sistema se presentara la última partida que estaba abierta o que estaba en juego, entonces esta flechita iría a este otro estado y diría muchísimo, muchísimo. O habría una alternativa, un rombo de estos, y dependiendo de si había partida abierta en la antigua sesión, me voy a esto, me voy a esto otro. Esto se diagrama aquí con dos flechas y ya queda claro para todo el equipo de desarrollo cómo tiene que arrancar el sistema. Si no se deja claro con dos flechas, los programadores, cada uno pensará, es que yo no sabía que había que arrancar el sistema con la última partida de la sesión. Si está este diagrama, está claramente especificado que la única interpretación puede ser esa. Bien, pero en este caso, con el estado inicial, o sea, antes de arrancar el sistema, lo único que puedo hacer es login. Cuando estoy en este estado, las flechas de salida es que yo puedo hacer un logout y pirarme, o puedo hacer create u open, y entonces pasaré a otro estado diferente. En estos dos, al estado de partida abierta, mientras que con logout me voy al estado final. Bien, de este estado solo hay tres flechas de salida y no hay más. Vamos a analizar este otro estado. Cuando estoy en una partida abierta, las únicas flechas de salida son poner pieza, pero siempre que pongo pieza con éxito, a veces me vuelvo al mismo estado para poder poner otra pieza, o a veces estoy poniendo la pieza final de 3 en raya y cuando se cumple que ahí el final de la partida, entonces me vuelvo a este otro estado. Y eso se especifica aquí con requisitos. Bien, por otro lado, siempre que tengo la partida abierta puedo salvar, salvar, salvar y salvar. Vale. Y también, cuando tengo la partida abierta, puedo hacer un logout. Así que estoy advirtiendo a mis programadores que en plena partida abierta, en una sesión de web, yo puedo salirme de la aplicación y no debería perder cosas. Vale. En el estado final logout, lo único que puedo hacer es, de estas dos acciones de logout posibles, el sistema me deja, dice, bueno, pues hasta la próxima, espero verte pronto, y me vuelve a pedir el login y password. Desde ese estado, en el que yo he dejado la aplicación web, entonces, si incorpora el login y password, se pueden volver a hacer un login y se vuelve a incorporar aquí. ¿De acuerdo? Bien. Fíjense que cada una de estas flechas dice muchísimo. Lo he explicado con el login, pero lo mismo lo digo con el Create y el Open Game. Si aquí está Create y Open Game y no salen de aquí Create y Open Game, eso quiere decir que cuando hay una partida abierta no podemos abrir otra partida ni nueva ni que estuviera guardada, porque no están esas dos flechas. Y eso se especifica aquí con requisitos. ¿Qué no se especifica? Bueno, pues puede ser que la mitad de los programadores piensen una cosa, la mitad otra, y luego vienen pues los problemas, los encontronazos, o el tiempo perdido, que alguien ha estado programando lo que no se pedía, etc. Vale. Este diagrama de estados se hace como los diagramas de estados que vimos de modelo de dominio, solo que ahora no estoy modelando la realidad, no estoy modelando el ciclo de vida de una carta, ahora estoy modelando el contexto de los casos de uso. Y por tanto, las flechas son las acciones que me conducen a transitar de un estado a otro estado. Y insisto en que el caso de uso es la flecha. Quiero decir, aquí está comenzando la interacción para crear una partida. Quiero crear una partida. ¿Y cómo la quieres crear? ¿Con qué tipo de baraja? Perdón, ¿con qué tipo de fichas? No sé qué, tal, tal. Toda la interacción es el tiempo que tardo en recorrer la flecha. Cuando termino, es que el sistema está en un estado ocioso. Solo que estoy en un estado ocioso en el que está la partida abierta y entonces se pueden hacer distintas funcionalidades, en particular estas tres, que no se podían hacer antes de la realización del caso de uso Create Game. Y estamos haciendo un diagrama en el que las flechas lo único que tienen son nombres de casos de uso. No hay nada más, no puede haber nada más. No existe nada más en este punto. Y mucho menos subsecuencias internas de los casos de uso. Si acaso lo que existe es que al terminar el caso de uso me pregunto cómo está el sistema, si está de una manera voy a un sitio u otro. Es la única variabilidad. Luego este diagrama es reflexionar sobre qué casos de uso conducen a otros casos de uso y tratar de no duplicar estados, porque entonces se hace mucha maraña.
¿Cuándo dos estados están duplicados? Bueno, pues cuando de esos dos estados salen las mismas flechas que llegan a los mismos estados, entonces esos dos estados son el mismo y los podemos juntar. Vale, pues dicho esto, hemos terminado la actividad de encontrar actores y casos de uso.